Tal como hemos venido viendo la secuencia, el flujo de caja lo vamos a tratar de dos perspectivas, ¿ya? Una perspectiva manejándolo a corto plazo, o sea, el uso del flujo de caja a corto plazo, y cuando nos referimos a corto plazo ya sabemos que es un periodo máximo de un año, y también lo vamos a ver el uso del flujo de caja, pero a largo plazo, ¿ya? A corto plazo nos estaríamos enfocando al manejo de tesorería. A largo plazo estaríamos hablando para proyectos de inversión, ¿ya? Entonces eso sí quiero que se tenga presente, más o menos esa va a ser nuestra perspectiva para poder manejar lo que es flujo de caja. El día de hoy vamos a hacer el tratamiento de flujo de caja a corto plazo. Eso significa que vamos a verlo desde el punto del manejo de la gestión de tesorería, ¿ya? Dicho esto, permítanme compartir mi pantalla. Ok, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es flujo de caja para tesorería. Es decir, el flujo de caja bajo la perspectiva de corto plazo, ya menor a un año. A manera introductoria, en la gestión de tesorería, decimos que la gestión de tesorería desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de una empresa, ya que ésta relaciona la administración por un lado y el control de recursos financieros, ¿no? Y vamos a abordarlo, este tema desde 4 puntos de vista. En primer lugar, vamos a comentar sobre la importancia, ¿ya? La importancia de la gestión de tesorería en la empresa. Voy a agrandarlo. Listo. Entonces vamos a tratarlo desde la importancia de la gestión de tesorería en la empresa, desde la relación entre el flujo de caja y la tesorería, cómo esto se relacionan, estos dos instrumentos, el instrumento o herramienta del flujo de caja y la gestión de tesorería, los objetivos de la gestión de tesorería, y acá lo mencionamos, la liquidez y la optimización de recursos, y las herramientas como tal, ¿no? Herramientas y técnicas que se suele presentar en la gestión de tesorería. Respecto a la importancia, estimados, solamente a manera de conocimiento base, podemos indicar que la gestión de tesorería es muy importante en la empresa por varias razones, pero destaca cuatro razones claves. En primer lugar, garantiza la liquidez, ¿correcto? Ya sabemos que la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de pago en corto plazo. Tiene sentido, ¿correcto? Sabemos bien ya por los estados financieros, nos estamos refiriendo exactamente a las cuentas del pasivo corriente, ¿no? O pasivo circulante, también conocido con ese nombre. Entonces sabemos que todas esas obligaciones que tenemos a corto plazo, a menor a un año, o equivalente a un año, ¿no? Para poder cumplir con todo ello, la empresa debe gozar de liquidez, ¿no? Como ratio financiero sabemos perfectamente que la liquidez es el cociente, es la división del activo corriente entre el pasivo corriente. Eso también ya lo sabemos, lo vimos la sesión anterior, ¿ya? Entonces, una de las razones claves es garantizar la liquidez en la empresa, ¿correcto? Esto significa que conforme nosotros hagamos control del flujo de caja, vamos a evitar problemas de que esos flujos, esos saldos de caja, puedan llegar a ser negativos, ya que flujos o saldos negativos sería un síntoma peligroso para el negocio, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, una de las primeras razones es garantizar la liquidez. En segundo lugar, podemos decir que la gestión de tesorería busca maximizar el rendimiento financiero. El rendimiento financiero. ¿Y cómo lo maximiza? ¿Cómo lo hace? Bueno, invirtiendo ese excedente de los saldos, ¿correcto? De manera rentable. Por ejemplo, puedo ponerlo en cuentas de ahorro, en inversiones a corto plazo de repente, o para cubrir ciertas deudas, reducir de repente intereses, gastos financieros, ¿correcto?
Es evidente, ¿no? Si yo analizo mi flujo de caja y veo saldos a favor positivos, entonces yo voy a tener esa capacidad de poder cubrir de repente esos excedentes, ¿no? Y ver en qué puedo aliviar, ¿no? Financieramente a mi empresa, ¿no? Entonces, ayuda en buscar maximizar el rendimiento financiero. Otra razón importante es la gestión de riesgo financiero. Mira, una tercera razón, gestión de riesgo financiero, ya que la tesorería ayuda a identificar y gestionar riesgos relacionados, por ejemplo, a tasas de interés, cambios de divisas, ¿no? Juega un papel importante en la planificación y preparación para situaciones de crisis financiera, ¿no? Es como que yo tuviera digamos, un pequeño colchón que me va a ayudar a amortiguar esas situaciones de crisis, ¿correcto? Eso siempre cuando realice una buena gestión de caja, ¿ya? Por último, podemos citar, ¿no? Que la gestión de tesorería optimiza los recursos financieros, ¿no? Los recursos financieros de la empresa, al evitar la inmovilización de excedentes de efectivo o su capacidad ociosa en activos no líquidos, ¿no? En conjunto, estos aspectos contribuyen a la estabilidad financiera y al éxito de largo plazo de la organización, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al manejar flujo de caja, al manejarlo adecuadamente, al gestionar adecuadamente los saldos, lo que se espera es contar con saldos positivos, ¿no? Nosotros vamos a dotar a nuestra empresa una cierta estabilidad financiera e incluso podemos realizar proyecciones, ¿no? Para los siguientes periodos, ¿no? Y de ello se trata, ¿no? Justamente queremos saber cómo estamos yendo, cómo es el comportamiento de los ingresos, de los gastos, de los saldos, ¿ya? Para poder hacer luego ciertas proyecciones a futuro, ¿ya? Todas estas cuatro razones son la importancia de la gestión de tesorería en la empresa. Ya sabemos por qué es importante, ¿no? Garantiza liquidez, maximiza rendimiento financiero, gestiona el riesgo financiero y optimiza los recursos financieros. ¿Y cuál es la relación que existe entre el flujo de caja y la tesorería? ¿Serán dos temas divorciados? ¿Serán temas que trabajan en conjunto? Muy bien, justamente acá lo vemos, ¿no? El flujo de caja y la gestión de tesorería se afirma que están estrechamente relacionados. ¿De qué manera? El flujo de caja hace referencia a los movimientos de dinero dentro y fuera de la empresa en un periodo determinado. Este puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando los ingresos son superiores a los gastos. Y negativo, caso contrario, ¿no? Los gastos han sido superiores a los ingresos. La gestión de tesorería se define como algo que implique la supervisión o administración del flujo de caja para garantizar que la empresa tenga suficiente efectivo para operar sin problemas. En otras palabras, es la liquidez, ¿no? O sea, queremos garantizar que la empresa cuente con liquidez para que cumpla con todas sus obligaciones, ¿no? Desde la parte operativa, ¿no? Eso vendría a ser la gestión de tesorería. Por lo tanto, combinando ambos conceptos, podremos afirmar que la gestión de tesorería va a emplear el flujo de caja para tomar decisiones. Sabemos que la gestión de tesorería tiene por labor, ¿no? Garantizar que la empresa pueda seguir operando sin problemas. Y para ello va a usar como herramienta, como instrumento, ¿no? El flujo de caja, ¿correcto? Y en base al flujo de caja va a tomar decisiones. Por ejemplo, mirando sus flujos, sus saldos, podrá determinar en qué periodo es conveniente de repente comprar un activo, invertir en un activo. Podrá también identificar en qué periodo o cuánto puede llegar a ser su capacidad de endeudamiento, ¿correcto? De repente quiere inyectar capital, busca un préstamo y quiere saber cuánto es lo máximo o lo razonablemente saludable, ¿no? Que puede comprometerse en cuotas mensuales.
¿no? En los bancos. Entonces, esa respuesta lo va a dar el flujo de caja, ¿no? La decisión de tesorería lo va a hacer en función a su flujo de caja, ¿correcto? Entonces, podemos ver varios escenarios, podemos ver incluso la proyección de caja, ¿no? Para los próximos meses. Esa proyección me va a ayudar también a tomar decisiones, ¿no? Porque si de repente estoy detectando ya como proyección una caída en las ventas, en los ingresos, en las ganancias, entonces tengo que tomar acciones de corrección ahora que todavía estoy a tiempo, ¿no? Y puedo de repente tomar estrategias, pedir un préstamo de repente para amortiguar esos meses de déficit, puedo negociar con proveedores de repente, aplazar pagos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Pero todo sería en función a lo que visualizo en el flujo de caja. Los objetivos de la gestión de tesorería está implícito dos, la liquidez y la optimización de recursos. Y ya lo hemos mencionado. Sabemos perfectamente que la liquidez garantiza que la empresa tenga suficiente efectivo disponible para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Estos son, por ejemplo, pago de deudas, salarios, impuestos y otros gastos operativos. Acá citamos un ejemplo, mira. Acá justamente estamos citando este ejemplo, ¿no? Permítanme un momento. Ya. Dice, si una empresa tiene un préstamo a corto plazo, ¿qué debe pagar? Debe pagarse obviamente en los próximos 3 meses. La gestión de tesorería debe asegurar que haya suficiente efectivo reservado para cubrir esos pagos. Por supuesto, ¿no? O sea, yo saco un préstamo de 3 meses, ¿no? Hay cuotas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso de una empresa a la cual estaba brindando asesoramiento. El banco del BCP le había ofrecido prestarle, creo, algo de 60.000 soles, ¿ya? Le daban 3 meses de gracia y en los siguientes 3 tenía que hacer los pagos. Y las cuotas eran, pues, imagina, ¿no? Son 60.000 en 3 cuotas, casi le estaba saliendo por cuota algo de 23.000 o 24.000 soles, ¿correcto? O sea, en los próximos 3 meses tenía que pagar 23, ponle 23, ¿correcto? Entonces, esta empresa, ¿no? Tenía que tener su flujo de caja, ¿correcto? O sea, antes de aceptar este tipo de préstamo, tenía que tener la seguridad, sin esos 3 meses de gracia, iba a recuperar parte de un dinero o sea, había sacado este préstamo para invertirlo en un proyecto X, ¿correcto? Y su cliente le iba a pagar justamente en 90 días. Entonces, calzaba justo en el periodo de gracia y cuando empezaba a pagar el préstamo, ¿ya? Pero eso era el escenario favorable, el escenario óptimo, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede si de repente por cuestiones comerciales, ¿no? El pago del cliente se atrasa, se demora, como a veces pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, el problema es que el banco llega a la cuota y tú tienes que pagarlo. El banco no te va a esperar. Hay un cronograma de pagos y hay que cumplir con esa cuota, ¿ya? Entonces ahí se tenía que analizar el flujo de caja para poder prever si efectivamente vamos a contar con saldo para poder cubrir, ¿no? Esas cuotas que iban a ser fuertes en los próximos meses, ¿no? Pues te comento esto como un caso de experiencia propia, ¿no? Y bueno, sí se logró, ¿no? Se logró. Menos mal que hubo un cierto retraso del cliente en pagar, pero se recibió el fondo, se hizo los pagos correspondientes al banco y se logró amortiguar dicha deuda, menos mal. Lo otro que tenemos es la optimización de recursos. Dice, asegurarse que los recursos financieros se utilicen eficientemente, maximizando los rendimientos de las inversiones a corto plazo y minimizando los costos financieros, ¿no? Como los intereses de deuda. Por ejemplo, dice, una empresa puede negociar términos de pago más largos con proveedores para conservar efectivo o invertir excedentes de efectivo en instrumentos financieros que generen intereses. En este caso, por ejemplo, yo podría revisar mi flujo de caja y puedo darme de repente con un escenario, ¿no? De que lamentablemente los ingresos que obtengo
¿no? Muchos de ellos están al crédito, ¿correcto? Entonces, no me permiten realizar pagos al contado a mis proveedores, o por lo menos dentro del mes, sino que requiero cierto crédito, ¿no? Y de repente el crédito no necesariamente va a ser quizás 30, puede ser 45, puede ser 60 días. Entonces, según el comportamiento de mi flujo de caja o de la proyección que yo estoy haciendo para los siguientes meses, puedo entonces anticiparme al escenario. No voy a esperar a que se presente el problema. Y recién ahí, cuando ya no pueda pagar a mis proveedores, recién ahí converso con ellos. No, señores. La gestión de tesorería justamente nos permite evitar esa situación, anticipándonos a los resultados, a los posibles escenarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisamos nuestro flujo de caja. Si efectivamente la proyección o la información que tenemos confirma que vamos a tener un problema quizás de liquidez para el pago de proveedores, es conveniente reunirnos con ellos y negociar. Negociar plazos más largos, pero plazos serios, ¿no? Plazos en los cuales sí vamos a poder cumplir con los pagos, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? O caso contrario, ¿no? De repente no es el caso de que me falte saldo, sino que tengo mucho saldo. Puede ser ese caso, ¿no? Puedo tener un saldo de caja excesivo, ¿no? Un excedente que demás. Entonces, ese excedente yo le tengo que dar vuelta al dinero, ¿correcto? O sea, no puedo tenerlo ahí como un elefante blanco, ¿no? O sea, tengo que darle algún uso, ¿correcto? Ese dinero que está ahí como saldo, que está ahorita estancado de repente en las cuentas, yo lo tengo que invertirlo de repente, ¿no? En algún proyecto que me permita generar un ingreso adicional, ¿no? Puede ser de repente que pueda poner ese dinero a plazo fijo, ¿no? Y ahí pues lo dejo ya sea medio año, un año y me genere intereses y esos intereses se reportan como ingresos, no producto de la venta, pero sí como otros ingresos, ¿no? Como otros ingresos. Bien. Luego tenemos acá el tema de herramientas y técnicas, ¿no? Herramientas y técnicas para una gestión eficiente, ¿ya? Eficiente de tesorería. Acá tenemos que es fundamental para la estabilidad financiera de una empresa, ¿no? El uso de estas herramientas. Estas van a tener por objetivo dotarnos de liquidez, optimizar recursos, gestionar riesgos, ¿no? Contribuyen al crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de la organización, ¿ya? Tienen esa, digamos, implica ese comportamiento, ¿no? En la empresa, ¿ya? Ahora, algunas de estas herramientas y técnicas las citamos aquí. Por ejemplo, tenemos el famoso presupuesto de tesorería, ¿no? ¿Para qué nos sirve el presupuesto de tesorería? Para hacer proyecciones de flujo de efectivo, ¿ya? Tenemos otro instrumento denominado análisis de flujo de caja para identificar nuestras desviaciones, líneas de crédito para cubrir déficits temporales, estos ya son con terceros, ¿no? Por ejemplo, las entidades financieras. Políticas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, efectivamente, ¿ya? O sea, yo tengo que tener claro cuál va a ser mi política, por ejemplo, de pago ante mis proveedores, ¿no? Tal como lo he mencionado. No voy a esperar a que pase algo. Yo ya tengo que anticiparme y hablar con ellos y darles plazos serios de pago, ¿correcto? Igual sucede con los clientes, ¿no? Los clientes también. Hay clientes que se demoran en los pagos y yo tengo que también hablar, reunirme con ellos, llegar a acuerdos, ¿no? Ver qué estrategias voy a utilizar para la cobranza. Ya, por ejemplo, no sé, se me puede ocurrir, puedes de repente usar el tema de factoring, vender tu factura a un tercero, puedes usar factura negociable, puedes usar letra de cambio, no lo sé, o sea, acá vas a tener que determinar qué políticas vas a dar a las cuentas por cobrar. También los plazos, cuánto es el plazo que tú vas a designar como empresa y vas a esperar a tus clientes, ¿correcto? No sé, puede ser 30 días, 60 días, ya va a depender, obviamente, de tu realidad económica, ¿ya? Todo esto lo hacemos ¿para qué? Para optimizar el flujo de efectivo, o sea, liquidez, ¿no? Liquidez. Inversiones de corto plazo. En inversiones de corto plazo
nos estamos refiriendo cuando tienes excedente de saldos en la caja, ese dinero lo tienes que invertir en algo. No lo puedes dejar ahí, si no estarías perdiendo una oportunidad. A eso se le llama costo de oportunidad. Eso lo vamos a ver en la sesión 6, cuando hablemos de proyectos de inversión. ¿Ya? Pero sí, es interesante de tener en cuenta esto, las inversiones. Ahora, acá hay un tema, corto plazo. O sea, te está indicando de que detectes qué proyectos de inversión o qué estrategias de inversión puedes tener a la mano, ¿correcto? Pero que sea de retorno rápido, corto plazo, ¿no? Y lo más, por ejemplo, lo más, digamos, conocido por muchos son las cajas de ahorro, ¿no? Son las entidades financieras de ahorro, ¿no? Donde tú colocas un capital a 6 o a un año de repente, en plazo fijo, ¿correcto? Y te genera un interés de por medio, ¿no? Una tasa de retorno efectiva, ¿correcto? Una tasa de retorno efectiva anual, eso se le llama, ¿no? Entonces ahí sería interesante ver qué entidades te dan una mayor tasa de retorno y ahí tú colocas tu dinero, ¿no? Y hiciste seguridad, ¿no? De que de acá a un plazo máximo de un año, tú ya puedes estar cobrando intereses, es decir, ingresos bajo otros conceptos, ¿correcto? Esto también es muy importante. Y mucho cuidado cuando queremos colocar nuestro dinero, ¿no? El dinero de la empresa, ¿no? En estas cuentas que de ahorro de plazo fijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las entidades, en primer lugar, que vamos a elegir, tienen que ser todas, estimados, deben estar registradas en la SBS, la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿ya? Entidad que no está respaldada por la SBS, ni miremos a esas entidades, ni hagamos negocios con ellas. Jamás dejes tu dinero con una entidad que no esté respaldada con la SBS, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué sucede si esa entidad quiebra o pasa algo? Si no hay respaldo de la SBS, perdiste todo ese dinero dejado en esa caja, ¿ya? Entonces, mucho cuidado por eso. Estrategias de gestión de riesgos financieros para protegerse contra movimientos adversos en el mercado, ¿no? Esto también, esto es como una especie de plan táctico que uno tiene, ¿no? Ya ante riesgos que se puedan presentar. Ya son riesgos fortuitos, que no necesariamente se van a dar, ¿no? Sino que son algo ya de caso fortuito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia sorprendió a muchos negocios, definitivamente en el tema peruano, muchas empresas, que en su mayoría sabemos son MIPES, no estaban digamos, capacitadas para poder enfrentar la pandemia desde sus inicios, ¿correcto? Y el tema de digitalización, trabajo remoto, fue todo un tema que conllevó a que muchas empresas, ¿no? Y especialmente el cierre de estas debido a la pandemia, ¿no? Sus ventas se contraigan, sus deudas se incrementen, ¿no? Y algunas tuvieron que quebrar, ¿no? Otras, por ejemplo, tuvieron que pedir apoyo financiero mediante los reactivas, ¿no? Y así lograron pues sacar este tema. Otras, por ejemplo, tenían, sí, quizás las más grandes tenían un tema de gestión de riesgos, tenían de repente por ahí un capital designado para esta situación extrema y también por ahí se solventaron, ¿no? Pero son ya estrategias y toma de decisiones, ¿ya? Elaboración del pronóstico financiero. La elaboración del pronóstico financiero es un proceso esencial en la gestión de tesorería y en la planificación financiera de una empresa. Permite prever, planificar las finanzas futuras de la organización, establecer objetivos y metas, desarrollar presupuestos, ingresos y egresos, etc. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer en base a la proyección y análisis del flujo de caja. ¿Ya? 4 pasos que debemos seguir, estimados, para poder elaborar estos productos financieros. El primer paso es determine usted los objetivos y las metas. Segundo paso, presupueste los ingresos y los egresos. Tercer paso, elabore o tenga acceso a los estados financieros proyectados. Y cuarto paso, finalmente, elabore el flujo de caja que corresponde.
Estos 4 pasos es nada menos que una metodología para elaborar y analizar un flujo de caja para la gestión de tesorería. ¿Ya? Son 4 pasos esenciales, lo vamos a comentar a continuación. Cuando decimos, 1, determina objetivos y metas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en primer lugar, estimados, cuando queremos hacer cualquier actividad, tenemos que tener un objetivo y una meta claramente identificada. Si no, no vamos a saber a dónde estamos encaminados. ¿Correcto? Entonces, el primer lugar es identificar un objetivo y una meta. Y acá tenemos un ejemplo, mira. Supongamos que una empresa de software establece el objetivo de aumentar, mira, aumentar sus ingresos en un 15% en el próximo año. El objetivo es realista. El objetivo es cuantificable, 15%. El objetivo tiene un periodo de plazo, próximo año. ¿Ya? Así se elabora un objetivo. Aumentar sus ingresos en un 15% en el próximo año. Acá está. Es realista, es concebible, es cuantificable, 15%, y está enmarcado en un periodo, en un tiempo, en un plazo, próximo año. Correcto, acá lo tiene. Este objetivo servirá como base para el pronóstico financiero y guiará las decisiones financieras. Por supuesto, si nosotros nos dice la alta gerencia, señores, el próximo año debemos incrementar las ventas en un 15%, todas las áreas de la empresa tienen ese mismo objetivo. Y el flujo de caja nos va a permitir realizar esta simulación, esta proyección, correcto, con la finalidad, pues, de ver el pronóstico financiero y la toma de decisiones. ¿Ya? Segundo, el segundo paso era presupuestar los ingresos y los egresos, ¿correcto? Es importante, flujo de caja siempre va a ser eso, va a ser ingreso menos egreso, ¿no? Ingreso menos gastos. Siempre vamos a estar trabajando todas las cuentas, todos los conceptos que abarcan cada uno de estos dos grupos, ingresos y ingresos o gastos. Se detalla todas las fuentes previstas de ingresos y todos los gastos proyectados durante el periodo específico. Ingresos pueden ser producto de la venta o producto quizás no relacionado con la venta, pero sí ha sido un ingreso para la empresa, ¿correcto? Los gastos, igual. Los gastos también proyectados en el periodo determinado, ¿ya? Esto incluye pues las ventas, los costos de producción, gastos operativos, inversiones y cualquier otro elemento que afecte la situación financiera de la empresa. Ejemplo, una tienda minorista elabora un presupuesto de ingresos y egresos para el próximo trimestre, mira, próximo trimestre. En este presupuesto se incluyen las proyecciones de ventas, los costos de mercadería vendida, los gastos de nómina, es decir, la planilla personal, pago de sueldos, salarios, los gastos de marketing, ¿no? De publicidad de repente, y cualquier otro gasto operativo previsto, ¿correcto? Elaboramos justamente un presupuesto para un periodo trimestral, para el siguiente periodo, ¿no? 4. ¿Qué hay de los estados financieros proyectados? Bueno, ya sabemos que los estados financieros son informes financieros que tienen por objetivo reflejar la situación financiera de la empresa, ¿no? En el futuro de repente, ¿no? Que se está proyectando. Estos incluyen el estado de resultados proyectado, ¿ya? O sea, de los estados financieros, ya voy a coger, por ejemplo, uno de sus informes. Uno de ellos va a ser el estado de resultados, ¿correcto? Voy a coger de acá el estado de resultados, también conocido como estado de pérdida y ganancias o ganancia-pérdida. También voy a coger el balance proyectado o estado de situación financiera. Posiblemente también el flujo de efectivo proyectado. ¿Ya? Entonces, cojo los estados financieros porque ello me va a brindar cierta información para evaluar la viabilidad de mis objetivos financieros. ¿Ya? Ejemplo, una startup tecnológica elabora estados financieros proyectados para los próximos 3 años. Esto incluye provisiones de ingresos, gastos, activos, pasivos.
Los inversores utilizan estos estados financieros para evaluar la salud financiera de la empresa y su potencial crecimiento. ¿Quién lo está requiriendo? Los inversores, los accionistas, los dueños de la empresa. Están pidiendo que se le presenten los estados financieros proyectados para los próximos 3 años. Por supuesto, ellos son los dueños o inversionistas y quieren saber cómo va a ser el comportamiento de la posible inversión para los siguientes años, porque de repente quieren ellos ver si el dinero que han colocado, ¿no?, en esta empresa está teniendo el retorno esperado, ¿no? Y de ser así, qué acciones de repente o decisiones van a tomar para mejorar aún más ese crecimiento, ¿no? Y finalmente, el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja, ya sabemos que permite garantizar la liquidez en la empresa, que es la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo, en este caso. Ya el flujo de caja proyectado se calcula teniendo en cuenta las entradas y salidas de efectivo previstas durante el periodo específico. Y bueno, citamos como ejemplo, ¿no? Citamos como ejemplo una empresa de construcción proyecta su flujo de caja para el próximo año. Esto incluye los ingresos esperados de nuevos proyectos, o sea, proyectos que aún no se dan, pero que sabemos que se pueden dar o cerrar contratos en los próximos meses. Esos ingresos los colocamos dentro de nuestra proyección. Los pagos a proveedores, podemos estimar, ¿no?, en el próximo año cuánto tenemos que reservar para el pago de proveedores, para el pago de la nómina, de la planilla y de cualquier otro desembolso. Lo hacemos para analizar el flujo de caja proyectado y esto puede determinar si se necesita una línea de crédito para cubrir déficits temporales de efectivo. Claro, yo estoy en mi proyecto, yo analizo y me doy cuenta de repente que el próximo año, hasta el mes 6 o 7, puedo cubrir, pero me va a faltar para cubrir el mes 8, 9, 10, 11, 12. Ok, entonces tengo que tomar una decisión. Si las ventas no reaccionan, de repente voy a tener que considerar un crédito, ¿no? Inyectar de repente capital de fuente externa como un banco para que me permita seguir operando, ¿correcto? Y si hago eso, si voy a pedir un préstamo, tengo que prever los pagos también de ese préstamo, ¿no? Y para eso, flujo de caja, ¿ya? Otra manera, estimados, de ver estos 4 pasos, acá lo presentamos de manera más gráfica, tenemos los objetivos de la empresa y la meta, ¿no? El objetivo, incrementar, ¿no?, las ventas. La meta, hacerlo en más de un 10% para el próximo año. El presupuesto operativo va a incluir el presupuesto de venta, costo, gasto de administración, de ventas, gastos financieros. Instrumentos que voy a utilizar y voy a revisar de repente o requiere información para complementar mi flujo de caja. Puedo irme de repente al análisis de punto de equilibrio, en el caso de producción, estados financieros proyectados, que es lo que mencionamos antes, y de esa manera junto información para elaborar mi flujo de caja proyectado. El ciclo de presupuesto en una empresa pasa por 4 etapas. Se elabora el presupuesto, correcto, con todas las envergaduras que se han mencionado en las láminas pasadas. Ese presupuesto se tiene que mandar a la alta dirección para ser aprobado, correcto. Dicho presupuesto se ejecuta, las partidas presupuestales dentro de la empresa, todos los saldos que se tiene, correcto, y se hace medición y control, ¿no? O sea, se comienza a hacer un seguimiento, se supervisa cómo se va ejecutando este presupuesto. Pueden pasar 2 cosas, o nos falta dinero o sobró algo de dinero, ¿correcto? Cualquiera de las 2 situaciones tenemos que hacer un feedback, tenemos que hacer una retroalimentación, de ver cómo nos ha ido, qué podemos mejorar, y el ciclo se va repitiendo una y otra vez. Este ciclo puede ser afectado por factores externos, ¿ya? Factores fuera de la empresa que puede alterar de repente la ejecución del presupuesto, puede alterar su aprobación como tal, ¿ya? Estos factores pueden ser de diferente tipo. Por citar nada más un ejemplo, ¿no? Pueden ser de coyuntura política,
¿no? Puede ser de coyuntura social, ¿no? Etcétera. El presupuesto de ingresos, ¿ya? En el presupuesto de ingresos se va a tener cuidado en determinar el crecimiento de las ventas, cuál es ese comportamiento de las ventas y podemos estimar ese crecimiento. Para eso vamos a hacer utilización de algunas técnicas de proyección. Vamos a ver la estacionalidad de las ventas, si es que existe de repente algún comportamiento que estatiza las ventas por algunos periodos de repente, ¿no? Cuidados en el pronóstico de las ventas para evitar márgenes de error, precio de ventas y políticas de venta al crédito. A veces esto es un abuso, ¿no? Muchas empresas con tal de vender hacen un uso indebido del crédito y dan mucho crédito y al final tienen problemas de cobranza, ¿ya? Presupuesto de egresos, determinar la capacidad utilizada, ver los costos de producción, los administrativos, los gastos de venta, financieros, entre otros. El proceso para el cálculo del costo total va a involucrar al pronóstico de ventas. Este, a su vez, mediante el estudio de mercado, sabemos cuál va a ser la demanda, el pronóstico de las ventas. Por lo tanto, ese pronóstico se pasa al área operativa, ¿correcto? Y acá es donde se toma la decisión del volumen de producción, cuánto vamos a producir, ¿no? Ahora, esta producción va a incurrir en costos, en gastos, ¿correcto? Entonces, esos gastos, costos, ¿no? Lo vamos a tener que evidenciar en documentos como los presupuestos. Tenemos presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra directa y presupuestos de costos indirectos de fabricación, ¿ya? La suma de estos tres costos, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, me da lo que conocemos como los costos totales de producción o costo total operativo, ¿no? Costo total operativo de producción, ¿ya? A estos hay que añadir los gastos de soporte, porque recuerda que la empresa, este viene siendo como el costo de venta prácticamente, este es el costo de venta, pero el costo de venta se le debe sumar también, ¿no? Los otros gastos que dan soporte o apoyo a la gestión de la empresa. Y estos son los gastos de venta y los gastos de administración. Entonces vamos a necesitar sus respectivos presupuestos, ¿ya? Y también, pues, ¿no? Si tenemos compromisos con entidades financieras, de repente tenemos crédito, se va a añadir un tercero, denominado gastos financieros. Correcto. Entonces, cuando juntamos todos los costos de producción o costo de venta, costo operativo, con los presupuestos de venta, administrativo y los gastos financieros, por fin tenemos los costos totales, el costo total. Bien, acá presentamos un esquema sencillo, ¿no? Sobre el estado de resultados proyectados, ¿no? El estado de resultados ya lo conocemos, está conformado por las ventas netas menos costo de venta. La diferencia es la utilidad bruta. Si a la utilidad bruta le resto gastos administrativos, gastos de venta, bueno, acá iba a aparecer utilidad operativa, pero se ha omitido. De frente restamos con los gastos financieros y obtenemos utilidad imponible o también llamada utilidad antes de los impuestos, ¿no? Se calcula el impuesto y al final sale la utilidad neta, ¿no? Y acá lo que indica es de que vamos a tener diferentes periodos, ¿correcto? Diferentes periodos. Algo similar va a pasar también, al igual que el estado de resultados, con el balance o estado de situación financiera. Vamos a tener también los periodos proyectados, tal como lo vemos acá en la parte superior, y luego vamos a tener la clasificación de las cuentas por activo corrientes, no corriente, total activo, todo esto es total activo, los pasivos, las deudas que tiene la empresa, ¿no? En corriente y no corriente, el patrimonio y el total pasivo patrimonio. Y acá van a estar todos los saldos, ¿no? Proyectados según periodo y según clasificaciones de cuentas, ¿ya? El flujo de caja a corto plazo
vamos a tener periodos mensuales, lo vamos a manejar bajo periodos mensuales, del 1 al 12, ¿no? Vamos a tener un primer ítem denominado saldo inicial de caja, ¿no? Vamos a tener por un lado todos los ingresos, ¿ya? Todos los ingresos. ¿Qué tipos de ingresos puede tener la empresa? Bueno, en primer lugar, por sus ventas, ¿no? Ahora, estas ventas pueden ser al contado o al crédito, ¿ya? Cobranzas, podemos de repente haber prestado nosotros un capital y tenemos que cobrar ese préstamo, también puede pasar ese caso. Puede haber un aporte de capital, quiere decir que se inserta un nuevo socio de repente a la empresa, hay un socio inversionista y aporta un capital, muy bien. Ese ingreso de dinero se tendría que anotar acá, ¿no? Y cualquier otro tipo de ingreso, cualquier otro tipo de ingreso. Sumo todo y me da total ingreso. Los gastos, de manera similar. Tengo que calcular los costos de venta, ¿ya? Y acá hay un detalle, cuando calcula el costo de venta o costos operativos, ¿no? De producción, no debo considerar la depreciación. Mucho cuidado con esto, ¿ya? Ya, esa es una recomendación. A veces nosotros también calculamos la depreciación dentro de algunos cálculos, pero hay que tener cuidado. Vamos a omitir la depreciación para fines de analizar el saldo de caja de una manera más libre, ¿ya? Los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, ¿no? Como gastos administrativos, tú sabes, pueden ser de repente el pago de servicios, ¿no? De repente el pago de sueldos, salarios, alquiler de local, entre otros, ¿no? Los gastos de venta, bueno, comisiones de venta, sueldo del personal de venta, ¿no? Movilidad de repente para el vendedor, qué sé yo. Gastos financieros, bueno, acá es pues si es que hemos solicitado nosotros un préstamo y estamos pagando, ¿no? Estamos pagando los intereses de repente de la deuda. La amortización también, ¿no? O sea, cada vez que pagamos una cuota al banco, nosotros pagamos amortización más intereses, ¿no? Los impuestos, ¿no? Los impuestos que tenemos que pagar de manera mensual, ¿no? Y bueno, cualquier otro gasto, cualquier otro egreso de caja, ¿ya? Sumo todo y me da total egreso, total gasto. Y cuando resto los ingresos menos los egresos, esa diferencia es el saldo de caja, ¿ya? El saldo de caja. Y como ya sabemos, si el ingreso es mayor al egreso, estaríamos bien, ¿no? Tendríamos un saldo de caja positivo. Pero, el problema sería cuando los egresos sean mayores a los ingresos. Ahí muy probablemente obtenga, ¿no? Un saldo negativo y este saldo final de repente no, dependiendo, ¿no? Si tengo un poco de saldo, de repente inicial o puedo amortiguar o de repente quizás a pesar de contar con saldo, siga siendo el resultado negativo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita en breve en la aplicación de la plantilla Excel. Ya quiero terminar de una vez con esta exposición teórica para pasar directamente ya a la plantilla Excel. Elaboración del flujo de caja a corto plazo, estimados. Flujo de caja, también denominado cash flow, ya en sus palabras en inglés, es un instrumento que muestra el movimiento de ingreso y egreso, tal como lo has visto en el gráfico, el efectivo de la empresa en un determinado tiempo, ¿correcto? Lo que buscamos es el comportamiento futuro respecto a la liquidez, cumplir obligaciones de pago a corto plazo. El flujo de caja permite identificar periodos donde ocurren sobrantes, faltantes de liquidez, o también medir la eficiencia en la política de cobranzas y pagos. No te olvides, por favor, del saldo mínimo de caja, es aquel saldo de efectivo que la empresa por política decide mantener en forma permanente para cubrir sus necesidades de transacción y prevención. Estimado, sí o no que una empresa, nosotros siempre vamos a tener dos tipos de costos fijos y costos variables, ¿correcto? Los costos variables va a depender de la producción, ¿no? De nuestra actividad económica. Pero los costos fijos, tengamos o no tengamos actividad económica, tengamos o no tengamos operaciones en la empresa, siempre vamos a pagar mes a mes, ¿correcto?
eso no va a disminuir, eso se va a mantener, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que esto sucede en una empresa, ¿no? Cuando nosotros analizamos estados financieros y analizamos flujo de caja, nos vamos a percatar de que en la práctica, conociendo el comportamiento de nuestra empresa en esos flujos, vamos a percatarnos de que es posible determinar un saldo mínimo que la empresa siempre debe tener para que siga operando, asumiendo de que tengamos un periodo de venta cero, un periodo donde de repente no va a ingresar nada, un periodo de repente donde vamos a tener problemas de liquidez o de crisis, ¿correcto? Entonces, dado esa situación de paralización, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que yo tengo que tener en mi caja para asegurar que la empresa siga operando? ¿Correcto? Y esa respuesta se tiene que resolver al momento de revisar flujo de caja y estados financieros, ¿ya? Entonces hay empresas, por ejemplo, que revisan y dicen, ya, ¿sabes qué? Sumando todos mis gastos fijos, ¿no? Mis costos fijos, ¿no? Yo ya sé ya que en el mes mínimo yo tengo que reservar de repente 23,000 soles, ¿ya? Entonces ese 23,000 soles de repente está en función también a mi punto de equilibrio, ¿no? Donde yo no gano ni pierdo, pero tengo que tenerlo como referencia porque yo sé que en ese punto mi empresa puede seguir todavía operando. Menos de eso es fatal, ¿no? Es fatal. Entonces, muy importante, estimados, tratar de tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión ya va a corresponder de repente al gerente financiero, o al gerente general, ¿no? O a los dueños de la empresa, determinar como política cuál va a ser el saldo mínimo en caja y que ese saldo debe cumplirse, no debe bajar de eso, ¿ya? Ahora, en ese sentido, el saldo mínimo de caja no se refiere a un periodo específico de tiempo, sino que se mantiene constante a través de distintos periodos. Está reafirmando lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, no es de que yo solamente preveo para un proyecto o un mes específico, no, sino que es una política que yo debo mantener en forma constante, en forma permanente, en todo el tiempo, ¿ya? La administración del efectivo, entonces, tiene por objetivo minimizar los costos de administración, ¿ya? Para obtener rentabilidad, ¿ya? Busco siempre minimizar costos para obtener mayor rentabilidad. Es razones para mantener el efectivo. En primer lugar, la transacción, ¿ya? La transacción es producto de las actividades diarias de la empresa. O sea, todos los días yo tengo que tener caja, tengo que tener saldo, producto de mis transacciones económicas. Siempre voy a tener que hacer algún pago por ahí y necesito contar con el efectivo a mano, ¿correcto? La prevención, ¿ya? La prevención son las oportunidades que se presentan como negociación. Por ejemplo, de repente tengo un proveedor que me dice, ¿sabes qué? Ya, hagamos esto. Si me compras ahora o haces tu reserva ahora, ¿no? Vas a tener cierto descuento, pero tiene que ser ahora. Ok. Entonces, para acogerme a ese beneficio, yo debo tener un saldo, ¿no? De caja para agarrar ese saldo y aprovechar dicha oportunidad, ¿no? Razones de especulación. Estos son los famosos casos de emergencia. Siempre el mercado va a estar lleno de altos y bajos. Entonces, si dado un caso de repente donde existe una especulación en precios que va a alterar la demanda, la oferta de repente, entonces esto puede afectar también mi liquidez. Para esos casos yo debo contar con saldo suficiente para hacer frente a estas especulaciones. Estas especulaciones pueden hacer, por ejemplo, que algunos productos puedan ser más caros, ¿ya? O sea, yo estoy comprando materia prima, pero hay una especulación por ahí en el mercado y esa especulación está haciendo subir algunos insumos, ¿correcto? Y lamentablemente no tengo opción más que comprarlos, porque la producción no espera, necesito comprar. Pero ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Porque el presupuesto ya ha sido ajustado. Tengo que ir a saldo de caja, ¿correcto? Tengo que coger de caja para poder cubrir de repente, ¿no? Ese excedente, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo nada más. Estrategias para optimizar el efectivo. Tres estrategias.
Hay que bajar la rotación de las cuentas por pagar, ¿ya? Bajar la rotación de las cuentas por pagar. Eso significa de que no nos conviene llenarnos con deudas a corto plazo. Si tuviéramos ese escenario, si tenemos muchos acreedores que nos están cobrando a la vez, tenemos que negociar con ellos y tenemos que ver la manera de pasar deuda de corto a deuda a largo plazo. En otras palabras, tenemos que convertir el pasivo corriente a pasivo no corriente, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una cuota alta en el banco, ¿correcto? De repente estás pagando 5.000 soles mensuales, pero tu flujo de caja no te da para pagar 5.000 soles mensuales, ¿no? De repente has pagado los 3 o 4 primeros meses, pero ya en el quinto, sexto mes ya no te alcanza para seguir pagando 5.000 mensual, ¿correcto? Y eso sucede, ¿por qué? Porque tú estás en un préstamo a corto plazo. Entonces, lo que tendrías que hacer es acercarte al banco, pedir una reprogramación de tus pagos y de repente esa deuda de un año pasarlo a 2 o 3 años, de tal manera que la cuota mensual baje, ¿correcto? Y ahí el banco te va a preguntar, ¿cuánto es lo que usted puede pagar? Entonces tú ahí tienes que mirar tu flujo de caja y decir, a ver, para que no me perjudique a mí, me genere, ni me pueda quedar con cierta liquidez incluso, yo puedo pagar hasta 3.000 soles. Entonces, banco, reprográmame mi deuda, por favor, a una cuota de 3.000 soles, a ver cuánto me va a salir la tasa de interés, cuánto va a ser el periodo ahora que se extiende, y negocios, ¿correcto? Entonces, estás transformando deuda de corto plazo a largo plazo, ¿ya? Y eso te va a dar oxígeno financiero, ¿correcto? Alta rotación de inventarios. También, a veces tenemos mercadería que está ahí, que no lo movemos, que no lo sacamos, y esto también está generando costo de mantenimiento, ¿correcto? Entonces es importante tratar de sacar la mercadería. O si nosotros somos productores, ¿no? Fabricamos, producimos ese bien, lo tenemos en mercadería como producto final, entonces debo producir lo que es necesario. No puedo producir solamente sin alguna estimación o datos reales. ¿Ya? Alta rotación por las cuentas por cobrar, definitivamente. No me conviene tener una cuenta estacionaria en las cuentas por cobrar. Es decir, no me conviene estar dando tanto crédito a mis clientes y llenándome de facturas que todavía van a ser canceladas dentro de 60, 90 días, cuando mi realidad financiera es que yo necesito liquidez en un mes, a más tardar. Necesito efectivo y lo máximo que puedo esperar es un mes o 40 días. Entonces tengo que aprender a cambiar esa negociación, esa política de las cobranzas, ¿no? Con los clientes. Y si no, ver otras estrategias. Ya lo mencioné. Puede usted de repente usar el factoring, puede usar usted la factura negociable, puede usar la letra de cambio o cualquier otro instrumento que le permita a usted poder agilizar esa cobranza y contar con el dinero en efectivo, ¿no? Bien, estimados. Hasta acá es la parte económica. A ver, acá tengo una pregunta. Dice, ¿las cooperativas de ahorro y crédito están reguladas? Sí lo están, Elmer. Disculpa, recién leo tu pregunta. Elmer, sí lo están, pero hay que tener cuidado. Una vez más, a cualquier cooperativa o ente que tú quieras colocar tu dinero, en primer lugar tienes que verificar si está registrada en la SBS, ¿ya? Así que se te puede presentar cualquier entidad, pero lo primero que tienes que hacer es que éstas te demuestren que están con el respaldo de la SBS. Si lo están, muy bien, es una tranquilidad porque si por algún problema colocaste el dinero y esta entidad no cumplió con lo prometido, la SBS te devuelve el dinero, ¿ya? Es como una garantía, ¿ya? Yo les comento, justamente un tío mío que tenía, bueno, un monto X, ¿no? Que lo puso a plazo fijo en una entidad de este tipo, ¿ya? Y esta entidad quebró, ¿ya? Quebró hace poco. Y mi tío estaba preocupado porque sus ahorros de jubilación lo había puesto a esta entidad, ¿ya? Y, y estaba preocupado porque esta entidad que quebró y durante algún par de años estaba presentando estados financieros falsos. Había maquillado estados financieros.
¿no? La SBS hizo una supervisión, ¿ya? Y lo bueno es que esta entidad sí contaba con el respaldo de la SBS. 3 meses después, creo 3 o 4 meses después de este suceso, ya a mi tío, a mi pariente, le han devuelto su dinero. ¿Ya? Y está tranquilo porque ha logrado recuperar lo que él había colocado en esa entidad. ¿Te das cuenta? Entonces, así funciona. El problema hubiera sido si hubieras elegido a una entidad que por más que te pinte cosas bonitas, que te va a dar un 10% de retorno, y tú lo comparas con otras y tú dices, ah, wow, acá voy a tener más, cuidado, cuidado. Si está respaldado por la SBS, sí. Si no, no. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a presentar la primera plantilla de Excel. ¿Ya? Me van a ayudar ustedes. Vamos a proyectar acá. A ver, a ver. Ya, listo. Ahí lo tenemos, ¿ya? Bueno, esta primera pestaña es una manera de recordatorio, ¿ya? De lo que es flujo de caja en términos más sencillos, ¿ya? Acá dice que el flujo de caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos, ¿correcto? Estos, por ejemplo, para citar, ¿no? Ingreso en efectivo puede ser el cobro de una factura, el cobro de un préstamo, el cobro de intereses, préstamos obtenidos, cobro de alquileres, etc. Como gastos o ingresos podemos identificar el pago de facturas, el pago de impuestos, el pago de sueldos, el pago de préstamos, de intereses, de servicios, agua, luz, etc. La diferencia entre ingreso y egreso se le conoce como saldo, ¿no? El cual puede ser favorable cuando el ingreso es mayor que los gastos o desfavorable cuando los gastos son mayores a los ingresos, ¿no? La importancia del flujo de caja es que nos permite conocer la liquidez de la empresa, es decir, conocer cuánto dinero en efectivo se cuenta, ¿ya? Para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Cuánto podemos comprar de mercadería? Si es posible comprar al contado o si es necesario negociar al crédito. Si es necesario o preferible cobrar al contado o otorgar créditos. Si es posible pagar deudas a su vencimiento o pedir refinanciamiento o un nuevo financiamiento. Si tenemos un excedente de dinero, ¿dónde lo invertimos? De repente comprando una maquinaria nueva, ¿no? Si es necesario aumentar el disponible, por ejemplo, una eventual oportunidad de inversión, un proyecto por ahí que se nos presenta, una oportunidad de inversión para ganar de repente un adicional, ¿no? Bien, veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo bien sencillo, ¿ya? A manera de poder reforzar nuestro conocimiento. Por ejemplo, acá tenemos los conceptos, dice ventas de enero, 24,000, y estas tienden a crecer en un 15% respecto al mes anterior. O sea, se están incrementando, ¿no? Cada mes se incrementa 15%. Las compras de enero ascienden a 7,000 y también su comportamiento es que se van a ir incrementando en 8% cada mes, ¿ya? En función al mes anterior. Sueldos y salarios son el 3% de las ventas. Servicios públicos, a ver, ¿qué dice acá? Se ve pequeño. Ya. A ver, vamos a incrementar un poco más. Quizás ahí. A ver. Tenemos servicios públicos, ascienden en 1,500, 1,400, etcétera, ¿no? Alquileres, 2,000 soles. Impuestos representan el 3% de las ventas. Pago de proveedores, 7% de las ventas. Saldo inicial, 20,000 soles. Empezamos con este, estimados, ¿ya? Empezamos con este dato. Empezamos con este. 20,000 soles como saldo inicial. Mira, cuando elaboras tu flujo de caja, puedes hacer este esquema, ¿no? Sencillo. En un primer lado colocas el saldo inicial.
De ahí colocas todos los ingresos y todos los gastos, ¿correcto? Calculas el total egreso o gasto, y finalmente lo que haces es restar, ¿no? Vas a restar ingreso menos egreso, ¿ya? Empezamos. Dice que el saldo inicial es 20,000. Muy bien, entonces en el primer mes yo inicio con un saldo inicial de 20,000, ¿no? Ahí están los 20,000 soles. Muy bien. Luego me dice que las ventas, o estoy acá, las ventas de enero es 24,000. Ok, acá le corresponde 24,000. Ahí está, 24,000. Y los otros meses, correcto, los siguientes meses, va a ir incrementándose en 15% con respecto al mes anterior. Significa que en febrero va a ser 24 más el 15% de 24. ¿Sí o no? El 15% de 24. Y eso es 27,000, ¿no? 27,600. ¿Ya? Y este mismo comportamiento lo va a tener para el próximo año. Perdón, para el próximo mes. El próximo mes también va a ser esta venta más el 15% de la venta anterior. O sea, más esta por el 15%. ¿Ya? Y para no estar haciendo uno por uno, lo que voy a hacer es arrastrar, ¿no? Voy a arrastrar la fórmula y ahí efectivamente está calculando. ¿Correcto? Eso es lo que voy a hacer. Listo. Ya tengo entonces la venta y su proyección. ¿Correcto? Su proyección. Ya. ¿Qué más? ¿Hay algún otro ingreso o todos son gastos? ¿Qué observas acá? ¿Hay ingresos o hay gastos? ¿Ah? Todos son gastos, ¿correcto? Todo lo demás son gastos. Entonces, como ya no hay ningún ingreso, lo que voy a hacer es sumar todos los ingresos. En este caso, los ingresos solamente corresponden a esta única cuenta, ¿no? A este único saldo. Listo, eso sería todo. Y arrastro la fórmula, ¿correcto? Lo arrastro. Listo. Vamos ahora a los gastos. La compra. La compra dice que en enero es 7,000, ¿no? Es 7,000. Entonces acá registro 7,000 en enero. Pero también me dice, al igual que las ventas, que la compra se va a ir incrementando en un 8% con respecto al mes anterior. Significa que este 7% le tengo que sumar el 7% de 8%, ¿no? 8%. 7,000 por 8%. Ahí está. 7,560. Igual que el caso anterior, arrastro nada más, ¿ya? Lo voy a arrastrar para obtener los siguientes saldos, ¿no? Efectivamente, a cada uno de ellos le estamos calculando el 8% del mes anterior. Y eso se le está adicionando, ¿ya? Se le está adicionando. Listo. Entonces ya tengo la compra y su respectiva proyección para los 4 siguientes meses, ¿no? Sueldos y salarios. Acá dice que los sueldos y salarios representan el 3% de la venta. Ok, simple. ¿Dónde está la venta? Aquí, 24. Y aquí tengo que sacarle el 3%. Listo. Significa que son 720. Y arrastro, ¿correcto? Arrastro, porque de esa manera calcula de manera automática, ¿no? Luego dice que los servicios públicos ascienden a, y me da una relación de gastos. Ok, entonces lo coloco. En enero debe ser 1,500, en febrero 1,400, 1,350 en marzo, 1,600 en abril y 1,500 en mayo. Listo, ahí los tengo. El alquiler es 2,000. El alquiler es 2,000. Un alquiler, estimados, es fijo, ¿correcto? Es un monto fijo, por lo tanto, lo arrastro nada más. Ya se entiende que el mismo monto es para todos los meses. Los impuestos, dice, los impuestos ascienden al 3% de las ventas. Igual, jalo de acá y calculo el 3%. Lo multiplico por 3% y lo arrastro. Lo arrastro.
Proveedores. El pago de proveedores es 7% de las ventas. Muy bien. Igualito. Selecciono venta y le multiplico por 7%. Ahí está. Y lo arrastro. Lo arrastro. Y una vez que ya tengo todos los gastos, los egresos o salida de caja, sumo, ¿sí o no? Utilizo esta opción de acá para suma. Y ahí está la fórmula suma. Lo arrastro, correcto. Y ahí tengo los gastos o egresos de caja. Para calcular el flujo de caja, lo único que tengo que hacer es restar ingreso menos egreso, ¿correcto? Ingreso menos egreso. Y de esta manera lo arrastro, ¿ya? Lo arrastro. Pero hay un detalle a considerar acá. En el mes de enero yo empecé con 20,000 de caja. Ingresó 24. 20 más 24 es 44,000, ¿correcto? En sí he tenido 44,000 en caja. Luego vinieron los gastos. Los gastos fueron de 13,000, ¿ya? De 13,000. 44,000 menos 13,000 me da este otro gasto, este otro saldo. Ah, tenemos acá un detalle, un detalle. Justamente para poder ajustar esto, nos estamos olvidando de este detalle. Vamos a sumarle el saldo inicial de caja. Ahora sí ya cuadra. 44,000, ¿correcto? Porque en realidad yo tenía 20 a favor en caja, más los 24 de ingresos. Ahí están los 44,000. ¿Ya? Y acá tengo todos los gastos que representan 13,600. La diferencia es 30,000. Este es un saldo, este es el saldo de enero, ¿correcto? Pero este saldo de enero pasa al siguiente mes como saldo a favor, ¿sí o no? Como un saldo a favor, ¿correcto? Y si hago eso, significa que mi total ingreso ya no son 27. 27 es producto de la venta, pero ahora con el saldo tengo que corregirlo. Si yo sumo el saldo, obtengo 57, ¿no? 57. Entonces vamos a corregir la fórmula, lo vamos a arrastrar, ¿ya? Y tal como estamos haciendo, por ejemplo, este saldo de caja tiene que pasar al siguiente periodo como saldo a favor. Entonces, lo único que voy a hacer es arrastrar esta formulita de acá para obtener los saldos. Y acá tú lo ves, mira. 43,000 pasó al siguiente mes, 59,000 al siguiente mes, 78,000 al siguiente mes, ¿correcto? Y acá está la suma total de ingresos. Entonces, en este ejemplo tan sencillo podemos darnos cuenta que, ¿no? Haciendo un flujo de caja, el mes real es enero, he tratado de proyectar febrero hasta mayo y estoy observando, en primer lugar, que hay un comportamiento creciente de las ventas. Claro, acá el mismo problema me dice que las ventas van aumentando 15%, ¿no? Qué alegría fuera eso una realidad, ¿no? Que una empresa fuera tan simple poder incrementar las ventas en 15%. Sabemos que esa tarea es abismal, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, este es un caso ficticio, ¿no? Entonces podemos ver acá que los saldos de flujos de caja están cada vez aumentando, pero acá hay un problema, ¿no? O sea, desde la perspectiva financiera hay demasiado excedente de caja, ¿correcto? Y no se está haciendo nada. Entonces se tiene que proponer invertir este excedente de caja en un activo o en un proyecto de inversión para que genere ingresos, ¿ya? Entonces eso lo hemos comentado ya en breve. Bien, estimados. No sé si hasta acá tienen alguna consulta o duda de este ejercicio. Es un ejercicio sencillo, no creo que requiera de mucho problema de cálculos. Todo bien, ¿no? Para pasar a la siguiente plantilla. ¿Sí, estimados? Asumo que todo está correcto. Pasamos a la siguiente plantilla. A ver. Ok. ¿Siempre será así? ¿En qué sentido? Preguntas por los saldos. Profesor, a ver, para el flujo de caja diario, ¿cómo sería la plantilla? Ya, justamente, hace un instante hemos presentado un ejercicio a manera de práctica, ¿correcto? Lo que estoy presentando a continuación ya es un flujo de caja
de tesorería con mayor detalle, ¿correcto? Acá podemos verlo, miren. El membrete de la empresa, el RUC, el año en el cual se está haciendo la proyección o se está haciendo el control de caja, ¿correcto? Y acá tenemos los ingresos, ¿ya? En este caso tenemos las ventas y las ventas al contado y al crédito, ¿ya? Puede haber acá otros campos más, ¿ah? Tú puedes añadir más filas, ¿correcto? Y acá tú puedes tener de repente, puedes añadir otro campo y puedes poner por la venta de activos, ¿no? Y colocar acá otros ingresos, ¿correcto? Entonces, si tú añades otros campos es válido, porque recuerda que por teoría, en esta sección va todos los ingresos que se puede obtener, ¿no? Mercedes nos consulta si tengo una compra de activo fijo como inversión en el formato que usted enseña, ¿en dónde lo considero para el flujo? Ah, ya, eso está abajo, ¿ya? Eso lo vamos a colocar en breve. Justamente lo que me mencionas está acá en el ítem 3, inversiones, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez más, en la primera parte están todos los ingresos, ¿correcto? Pero aquí hay que tener, digamos, sentido común y criterio, ¿ya? Porque, por ejemplo, la venta es esta, ¿correcto? La venta de enero es 184,000, ¿ya? Esta es la venta, pero, esta venta, solo el 75% ingresa al contado y el 25% es crédito de 30 días, significa que no ingresa en enero. Este crédito pasa al siguiente mes, ¿correcto? Significa que estos 46,000 que ves acá corresponden a los de enero, ¿ya? Por eso le digo, hay que tener sentido común, ¿ya? Esto va a depender mucho de tu política de cobranza, ¿ya? Listo. Igual también acá, lo mismo va a suceder con febrero, ¿está bien? De febrero solo el 75% ingresa. El otro 25% de febrero es este, ¿ya? Es este saldo que pasa a marzo todavía, ¿correcto? Y así, ¿ya? Para cada periodo en proyección, ¿ya? Ahora, tú puedes colocar acá los saldos reales, que son tu facturación, o si es que te pide, como este caso, es un flujo de caja proyectado. Si vas a usar flujo de caja proyectado, vas a hacer proyección, acá tienes los tres métodos para proyección, ¿ya? Tienes el método de promedio, método de ratio de incremento y pronóstico de Excel. Ya, aquí ya está con formulitas para que tú corras nada más y actualices estos campos. Esto tú actualizas, ¿no? Y te va a dar los indicadores y como consecuencia te va a realizar la proyección para el siguiente año, ¿ya? No es cosa de otro mundo. Por ejemplo, si quieres utilizar el método promedio, mira, la variación se calcula como una variación del mes actual, no, del mes que se está estudiando menos el mes anterior, ¿no? Haces esa diferencia y arrastras, ¿correcto? Y a partir de ahí sacas promedio. Por eso se llama método de promedio. A partir de estos saldos sacas promedio, sacas el promedio de esta variación y con la formulita lo arrastras y generas la proyección de los próximos meses. Algo parecido es el ratio de incremento. Ya no es resta, ahora es división, ¿correcto? Es una división. ¿Ya? Mismo concepto, divides cada uno de ellos y ya aplicas promedio. Sacas un promedio de esos cocientes y lo arrastras, ¿correcto? Te lo arrastras. Así tienes la proyección de siguiente año. Y el último es el pronóstico de Excel o método de regresión lineal. ¿Ya? Este es el más conocido, es el más comercial, digámoslo así. ¿Ya? Aquí lo que se ha utilizado, ¿no? Acá solamente se utiliza, esta es la variable X, la variable Y, ¿correcto? X y se hace por regresión lineal la proyección. Excel ya tiene fórmula, utilizas la fórmula pronóstico, que es la fórmula de regresión lineal, colocas los campos, acá está X, y X, ¿correcto? Acá te indica los campos, los argumentos de la fórmula, ¿ya? Lo arrastras y tienes la proyección, ¿ya? Estos chicos son solamente ya fórmulas de Excel, ¿ya? Son fórmulas de Excel.
se debería considerar devolución de clientes por mercadería. A ver, ya, vamos a ir por partes, un momento. Ya, una vez que ya tengo ya la proyección, estos tres métodos, estimados, estos tres métodos, ¿ya? Te va a dar tres escenarios posibles. Un escenario optimista, un escenario conservador y un escenario pesimista, ¿correcto? Y te vas a dar cuenta, ¿no? Porque en el escenario pesimista estás haciendo una proyección con una venta considerable, ¿correcto? En cambio, el escenario pesimista es con las contracciones del mercado. Y el escenario conservador es un escenario intermedio, ¿correcto? Profesor, ¿cuál de ellos puedo utilizar? Va a depender de tu realidad. Depende de criterio, de lo que conoces en el mercado, ¿no? Si tú estás si tu mercado tiene condiciones favorables, de repente puedes lanzarte a hacer tu pronóstico mediante el escenario optimista. Pero si estás de repente en recesión, el mercado no se está reactivando, entonces obviamente estás en un contexto de repente no tan bueno, y para hacer tu proyección vas a tener que utilizar el pronóstico pesimista. Eso no significa que esté mal, no, sino que estás tratando de aproximar los datos a tu contexto, a lo que más se acerca al comportamiento de la empresa, ¿ya? Estos son proyecciones, ¿ya? Esto se hace tanto para ventas como para compras, ¿ya? Entonces vuelvo a mi flujo de caja, ya tengo ya las ventas, estos valores de acá son las proyecciones, ¿ya? Que están ahí en las otras pestañas auxiliares, ¿ya? Listo. Vamos a los egresos, que justamente por ahí me están preguntando. Ya tengo también compras. Recuerda que las compras también se realizan al contado o al crédito, ¿ya? Y con el mismo criterio, lo que compras al contado se registra, lo que compras al crédito tienes que ubicarlo en el periodo que corresponda al pago, ¿ya? Esto es un salida de caja, ¿ya? También debes considerar el pago de los tributos, ¿ya? Nosotros pagamos IGB y renta, muy bien, entonces debes considerar eso. Ahí está el pago mensual del IGB, ¿ya? O el pago mensual del IGB es fácil, pues, ¿no? Porque tú tienes total de compras, perdón, de ventas facturadas menos total de compras facturadas, ¿no? Registras todo y te sale, pues, la diferencia del IGB a pagar, pues, ¿no? Y dicho sea paso, también la renta, ¿no? El adelanto, el pago a cuenta, ¿no? El pago a cuenta que se realiza en la declaración mensual del impuesto a la renta, ¿no? Que viene siendo 1% si es régimen MIPE y 1.5 me parece si es régimen general, ¿no? Ya. El pago de alquileres, que es un gasto fijo, correcto, gasto fijo. Bueno, si es que aplica un pago de impuesto anual, normalmente esto se da en el mes de marzo en la declaración anual, ¿ya? Pago de sueldos, comisiones, otros gastos operativos, ¿ya? Hasta acá lo que tú estás calculando son gastos convencionales, producto de la operación o producción que tiene la empresa. Muy bien. Ahora respondemos a la pregunta que por ahí me hicieron sobre la compra, invertir en un activo fijo, por ejemplo, en la inversión de un activo fijo. Justamente, mira, va a depender también cómo clasifiques tú estos gastos, ¿ya? En este caso, se está clasificando acá los de egresos. Por un lado, estamos colocando los gastos o inversiones, en inversión, perdón, la salida de dinero en inversión, y por otro lado estamos poniendo los de financiamiento, ¿ya? Te puede ayudar la plantilla así si lo quieres tener desagregado cada una de estas cuentas. En el caso de la primera pregunta que me dijeron de inversiones, efectivamente, cuando tú compras una inversión, correcto, esa es una salida de dinero, correcto, hay una salida de dinero, entonces acá tú lo tienes que registrar. Por ejemplo, acá tenemos cuota inicial por la compra de un activo fijo, acá se ha registrado en el mes de junio, correcto, acá está, correcto, y luego dice otra compra de otros activos, acá está, correcto, lo vas registrando, ¿ya? Y si haces eso, vas a generar lo que se le conoce como flujo de caja de inversión. Antes de ello, primero calculamos nosotros, me estaba olvidando, el flujo, lo vamos a poner de verde, ¿ya? El flujo de caja operativo. El primer flujo que normalmente se suele sacar es el flujo de caja operativo, que es la resta de los ingresos producto de las operaciones de repente de la empresa,
menos los gastos también producto de esas mismas operaciones. Todo eso me da el flujo de caja operativo. Si el flujo de caja operativo recién ahí le quito lo que estoy incurriendo en inversiones, correcto, en inversiones, obtengo el segundo flujo, flujo de caja de inversión, ¿ya? Flujo de caja de inversión, lo vamos a poner de celeste, ya ahí está, flujo de caja de inversión. También, a su vez, viene otros conceptos que están relacionados al tema de financiamiento. Acá registramos nosotros si hubo ingreso por parte de un préstamo, ¿ya? Ese es el detalle, estimados. Lo que sucede es que aquí estamos nosotros clasificándolo, porque en otras presentaciones de flujo de caja, estos otros ingresos aparecen de frente acá, ¿ya? De frente aparecen acá. Pero en este caso, no lo estamos colocando al inicio, estamos identificándolo. Es válido. Al final al cabo se suma y se resta, ¿ya? Entonces no altera los cálculos, solamente es una cuestión de orden, nada más, ¿ya? Orden y clasificación, eso es todo. Entonces, en esta parte de financiamiento registramos los préstamos que recibimos, obviamente eso suma, también registramos devoluciones, préstamos que pagamos, ¿ya? Las amortizaciones, de repente el pago de intereses, dividendos, entre otros, ¿correcto? Entonces acá, por ejemplo, se observa que en el mes de febrero se recibió, ingresó un préstamo del banco por 25,000, ¿correcto? Y es muy, allá, y acá tenemos pagos de dividendos, ¿ya? Y recién, mira, recién en el mes de julio, recién en el mes de julio estamos empezando a pagar las cuotas del préstamo. O sea, es posible que de este préstamo de 25,000, recién nuestro cronograma de pago, la primera cuota inició todavía en julio, ¿correcto? Entonces estamos registrando acá el pago en julio, ¿no? Y ahí están las cuotas, ¿no? Ahí están las cuotas. También hay un tema de cuota por compra de un inmueble, ¿no? Entonces también estamos pagando esas cuotas, ¿no? Listo. Cuando yo al saldo, a los saldos anteriores, calculo ahora, este sería mi nuevo flujo de caja financiero, ¿no? Flujo de caja financiero. Listo. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tengo? Tengo tres flujos: operativo, de inversión y flujo de caja financiero. ¿Correcto? Muy bien. Si yo sumo y resto los saldos, obtengo, bueno, añadiendo al saldo inicial de caja, ya de caja, obtengo saldo final. Este saldo final, que es la suma de ingresos y egresos, ¿correcto? Este saldo sabemos que pasa al siguiente periodo como saldo inicial de caja, ¿correcto? Pasa, se traslada saldo a favor. Y así, ¿correcto? Para cada periodo. Si observo acá, veo claramente que ha habido algunos meses, por ejemplo, estos de acá, estos periodos donde he tenido exceso de capital, abril y julio, ¿correcto? Sin embargo, a pesar de experimentar un exceso de capital, ¿no? Perdón, hasta este mes, hasta agosto, resulta que para el siguiente mes, me parece septiembre, septiembre, para el mes de septiembre, observa, el flujo de caja bajó. ¿Y qué pasó para ese entonces? Lo que sucede, revisemos pues los gastos. ¿Cómo han sido los gastos? Las ventas se han mantenido casi igual, los gastos operativos también, ligeramente disminuyeron entre julio y agosto, ¿ya? Pero acá tenemos un tema de activo de inversión que pagar, gastos financieros también han sido los más elevados, ¿correcto? Anteriormente eran 3,800, pero ya para estos últimos meses ascendieron a 11,000, o sea, prácticamente 3 por 3, casi triplicado, un poco más, ¿no? Un poco más ya. Estaban ya cuadruplicándose prácticamente, ¿no? Estos gastos, ¿ya? Entonces, eso también ha hecho que la caja baje, pues, ¿no? ¿Ya? Y observa, mira, hasta llegar a diciembre, ¿cuánto es nuestra caja? 8,000. Cuidado, cuidado, porque estamos viendo
según este comportamiento, esta proyección, nos estamos anticipando al futuro, ¿correcto? Podemos prever de repente una situación, ¿no? De liquidez, ¿correcto? Hay un problema acá, porque incluso ya para el flujo de caja operativo, observa, solamente ya para los 4 últimos meses, el flujo de caja operativo ha salido negativo, correcto, negativo, ¿no? Bueno, a excepción de ¿no? O sea, septiembre, noviembre y diciembre han tenido saldo negativo en el flujo de caja operativo. Entonces, acá, ¿qué es lo que me conlleva? O sea, tengo que tomar decisiones de buscar otras fuentes de financiamiento porque las ventas, producto del negocio, no son suficientes, ¿ya? Tengo que evaluar. Y eso que no estoy dejando mucho crédito, ¿eh? Solamente el 25% de mis ventas está el crédito. Entonces acá la mayoría ingresa casi en el mes, ¿no? Entonces ahí también tengo que tenerlo en consideración. A ver, por acá me preguntaron de la plantilla, el activo fijo ya lo respondí. El flujo de caja proyectado se debería considerar la devolución de clientes por mercadería. Bueno, podrías ajustarlo, ¿ya? Podrías ajustarlo, sí. Es posible que acá insertas acá una fila y acá colocas, ¿no? Devolución, ¿correcto? Por devolución, igualito, ¿ya? Te puedes guiar incluso la misma estructura del formulario 621, si sabes un poco de contabilidad y las declaraciones mensuales, te sugiero que trates de armarlo casi parecido a lo que se declara, ¿ya? Porque ahí tú vas a ver ventas, vas a ver descuentos, devoluciones, ventas netas, ¿no? Igualito con las compras, es el mismo proceso, ¿ya? En caso real de las empresas, ¿qué método de pronóstico se usa, profesor? Como le repito, según la proyección, cualquiera de las tres es válida, pero va a depender de tu contexto, ¿correcto? Es decir, si tú estás, como te repito, si estás tú en un escenario de repente donde no hay muchas ventas, hay recesión en el mercado, tus clientes no están pagando, etcétera, posiblemente tengas que ceñirte a hacer una proyección un poco cruda, un poco realista. Eso significa utilizar más el método de la proyección pesimista, ¿no? Pero muchas veces en la práctica la mayoría opta por el escenario conservador, ¿no? O sea, ni muy optimista ni pesimista, ¿no? Pero es una decisión que la persona que ejecuta, elabora la proyección de caja tiene que tomar, ¿no? ¿Ya? Bien, estimados. Listo, entonces, por el momento esto sería todo, estimados, ya el tiempo nos ha ganado, ¿ya? Las plantillas lo vamos a estar compartiendo por medio de nuestra coordinadora, la señorita Sandra, yo le voy a estar alcanzando para que ella a su vez les reenvíe a cada uno de ustedes, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta de repente, alguna otra consulta. ¿Todo claro, estimados? ¿Sí? Ok. Entonces, si no es más, les agradezco por el tiempo y nos estamos reencontrando con mi persona el viernes para poder tratar el último tema utilizando flujo de caja, pero ahora lo vamos a enfocar hacia la inversión de proyectos a largo plazo, ¿correcto? Listo. Muchas gracias, estimados, y les dejo